Dios le bendiga, hermanos. Gracias a Dios que vamos a estar otro día, hermanos, para la exposición de la palabra de Dios, hermanos, y para continuar con el estudio que llevamos de Hechos, para pasar con el capítulo 2, mis hermanos. Vamos a leer Hechos capítulo 2, los primeros 4 versículos, hermanos. Dice la palabra de Dios: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio, que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se sentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Mis hermanos, en el capítulo 1 de Hechos, vimos primeramente el mensaje que Cristo les deja, un mensaje claro. Es esencial conocer el mensaje que van a predicar, se los deja claro. Vimos la resurrección, las pruebas indubitables de la resurrección de nuestro Señor. Vimos también, mis hermanos, la ascensión, ese momento extraordinario, hermoso de la ascensión de nuestro Señor a la diestra del Padre. Y también, hermanos, nos quedamos ante esa espera de los apóstoles por esa promesa que Cristo les hizo. Y leíamos que estaban como 120 en el aposento alto, reunidos, esperando esa promesa. Y el capítulo 2, mis hermanos, es el cumplimiento de esa promesa. Entonces, para comenzar, vamos a ir por el primer versículo. Dice la palabra de Dios, Hechos 2: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Primero, hermanos, Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Significa quincuagésimo, 50, ¿sí? ¿50 qué? 50 días. Hay que recordar, hermanos, que son fiestas judías. Estas eran fiestas judías. Y son 50 días que se contaban a partir de la Pascua. De la Pascua, que era la expiación del cordero, sacrificaban el cordero. De ahí en adelante se contaban 50 días, y el día número 50 era el día de Pentecostés. Ahora, mis hermanos, y algo muy bonito y se ve en tipología, si nos retraemos en lo que hemos venido viendo desde la Semana Santa, en la Pascua, justamente el día de la Pascua, nuestro Señor es crucificado, su expiación es cumplida como el Cordero de Dios. Y es un tipo de cómo en la Pascua, cuando sacrificaban ese Cordero, ese mismo día fue el sacrificio de nuestro Señor. Después, en el día de resurrección, se cumple el simbolismo de la fiesta de los primeros frutos, que es la resurrección de Cristo, como dice en 1 Corintios 15:20, las primicias de los muertos. Es el primero, y el Cordero, gracias a Dios, nos hizo corderos con él, de la resurrección. Y contando 50 días después de la crucifixión de nuestro Señor, hermanos, es Pentecostés, que es el día, coincide con el día del derramamiento del Espíritu Santo. Dios lo puso exactamente ese día porque en Pentecostés, hermanos, se celebraba la cosecha que se juntó durante esos 50 días, y apartaban una porción para Jehová. De la misma manera, hermanos, en ese día que el Espíritu Santo se derramó, era la cosecha que Cristo había levantado, la cosecha que iba a levantar todavía aún más durante toda la historia. Entonces, Pentecostés es lo que quiere decir, mis hermanos, es una fiesta judía, pero ya después, hermanos, le damos esa connotación porque fue el día en que el Espíritu Santo se derramó por primera vez sobre los discípulos, sobre los apóstoles. Entonces, quiero que vean, dice que se cumplieron los días de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos. Vuelvo y le recuerdo lo mismo, mi hermano. No sabían qué era, no sabían qué esperar, no sabían cómo iba a venir, no sabían prácticamente nada, nomás sabían que tenían que esperar hasta que se cumpliera. Y recuerda, hermanos, Cristo estuvo apareciéndose durante 40 días. Y pasaron 10 días que los apóstoles y todos los que estaban ahí con ellos, 10 días, hermanos, que permanecieron en oración, en ruego, unánimes, perseverando. 10 días, mis hermanos. Que esto sea de ejemplo para todos nosotros, mis hermanos.
cómo se debe realmente perseverar. Realmente lo hicieron de una manera constante durante esos 10 días. Ahora no sabemos cuántos empezaron. Dicen que al final fueron 120 los que estaban ahí contados, eran 120. No sabemos si a lo mejor empezaron algunos y se fueron, se cansaron, se hartaron, no sé. Pero los que perseveraron recibieron esa promesa. Fueron bautizados por el Espíritu Santo. Confiemos, hermanos, también en el cumplimiento de las promesas de Dios. Tal vez humanamente, pues 10 días, podrá decir, se tardó, hermano. Pues tal vez sí, pero de que llega la promesa de Dios, va a llegar. Si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Si Dios lo determina en su gran soberanía, Dios lo va a hacer y no hay mano que lo detenga. Y Dios había determinado que al día número 50 iban a derramarse el Espíritu Santo. Aun y cuando pasemos tiempos difíciles, mis hermanos, seamos perseverantes. Ellos fueron perseverantes durante 10 días. No sé cuánto nos haya, y sobre todo en lo que estamos pasando, no sé cuánto tiempo más se va a extender. Espero que ya estemos llegando a lo último. Pero seamos perseverantes, hermanos, en esta oración, en ese ruego, y sobre todo unánimes, hermanos, en el mismo espíritu. Y hermanos, en este día fue el comienzo, la inauguración por parte del Espíritu Santo de la iglesia, hermanos. Y esto, hermanos, es lo que Jesús les había dicho a sus apóstoles, y lo podemos ver en Juan capítulo 14, versículo 16 al 18. Juan 14, versículo 16 al 18, dice la palabra de Dios: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando Cristo estaba con sus apóstoles, el Espíritu Santo estaba con ellos. Y ahora, después de Pentecostés, el Espíritu Santo no está solamente con nosotros, sino está en nosotros. Vino a ser morada en nosotros, hermanos. De manera, como dice nuestro Señor, no nos dejó huérfanos y vino a nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros somos ese templo, ese vaso de barro donde habita el Espíritu Santo. No estamos huérfanos, mis hermanos. No somos dejados, no se olvidó Dios de nosotros. No, y lo vemos y lo vamos a ver de una manera, cómo se manifiesta de una manera hermosa, poderosa, el Espíritu Santo, hermanos. Ahora está en nosotros. Versículo 2 y 3, hermanos. Dice la palabra de Dios: y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio, que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se sentó sobre cada uno de ellos. Dice el versículo 2: de repente, nadie lo esperaba, nadie sabía cómo iba a llegar, y llegó de repente, como vino de un estruendo del cielo, como de un viento recio, y la otra símbolo que usa como de fuego. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Y para resumir esos dos versículos, sin duda, no queda duda alguna, fue un estruendo en el cielo, un viento recio, las lenguas eran como de fuego, no que literalmente era fuego, sino como de fuego. Lo que estaba pasando ahí, el avivamiento que estaba, hermanos, sin duda alguna era una manifestación poderosa de Dios. No quedó duda alguna. Por eso fue como fue lenguas, y ahorita vamos a ver por el porqué de las lenguas. Fue una manifestación ostentosa de Dios, hermanos. El fuego y el viento, hermanos, y si lo ve también en las escrituras, en la Biblia, se emplea también como un símbolo del Espíritu Santo, hermanos. Fue una llegada notoria de parte de Dios. Fue una llegada notoria. No iba a venir de una manera apacible, tal vez como Elías en ese viento, despacio. Vino fuerte y con fuego. Versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Aquí, hermanos, ya es una diferencia. Fueron bautizados y fueron llenos
del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es algo que Dios nos manda y es nuestra responsabilidad buscar y cuidar esa llenura del Espíritu Santo. Buscar y alimentarnos de la oración, de la lectura bíblica, del ayuno, para que ese vaso que somos cada uno de nosotros se vaya llenando del Espíritu Santo, que alimentemos más el Espíritu y dejemos de alimentar tanto la carne. Y como yo les decía, sobre todo en estos tiempos, el enemigo número uno ahorita es nuestra carne, somos nosotros mismos. Entonces, si no estamos llenando, si no estamos alimentando nuestro espíritu, pues lo que va a subir va a ser la carne y no el espíritu. Y eso es la llenura, hermano, lo vamos a ver más adelante, porque la Biblia menciona ciertos personajes, entre ellos Esteban, que es específicamente un varón lleno del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué es eso y vamos a ver cómo podemos lograr esa llenura. Lo dije rápido, la oración, lectura bíblica, pero qué características hay para saber que estoy lleno del Espíritu Santo. Pero en ese momento, hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, una pregunta. Este bautismo del Espíritu Santo y este don de hablar en lenguas, porque eran lenguas, y lo vemos más adelante, que había personas de todas partes, era un momento de fiesta en Jerusalén, era un momento que había multitudes en Jerusalén y había gente que venía de todos lados y cada uno de ellos lo oía, escuchaba ante esta manifestación, escuchaba a estos hermanos hablar en las lenguas de cada uno. Sí, y lo vemos unos partos, otros medos, de Mesopotamia, de Asia, cretenses, árabes, y todos ellos oían que durante esta manifestación hermosa de Dios estaban hablando maravillas de Dios, cada uno en sus lenguas, y ellos lo estaban entendiendo. La pregunta es, ¿sigue vigente al día de hoy esto? Este bautismo lo podemos seguir experimentando nosotros. Este don de hablar de lenguas lo podemos seguir experimentando nosotros. Bueno, hermanos, existen dos corrientes: continuismo y cesacionismo, ¿sí? Por un lado, el continuismo. Creemos que los dones, nosotros le llamamos dones operacionales, o también se le conoce como los dones extraordinarios, siguen vigentes. El continuismo cree que los dones operacionales, entre ellos hablar en lenguas, el bautismo del Espíritu Santo, don de sanidades, esos dones operacionales o extraordinarios siguen vigentes. El cesacionismo, como su nombre lo dice, ellos creen que ya cesaron, que el bautismo del Espíritu Santo, que el don de lenguas ya cesó. Nuestra inclinación en las dos iglesias es hacia el continuismo. Nosotros creemos que tanto el bautismo del Espíritu Santo como el don de lenguas, los dones operacionales, siguen vigentes al día de hoy. Y dos de los versículos que le quiero mencionar el día de hoy para respaldar nuestra inclinación. El primero de ellos es 1 Corintios del 1 al 7. Dice: de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Que no les falte ningún don, es lo que le está diciendo Pablo a los Corintios, hasta que veamos la segunda venida de Cristo, hasta que Cristo regrese por su pueblo. Pablo nos está invitando a todos los creyentes que busquemos los dones, todos los dones, dice todos los dones, hasta el pronto regreso de Jesucristo. Marcos 16 del 15 al 18, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuál es el problema del continuismo? Y antes de pasar al gran problema del continuismo, sobre todo en estos tiempos que nos está tocando vivir, antes de pasar a eso, si usted cree en el cesacionismo o en el continuismo, primero quiero dejar en claro, no es una doctrina vital para la salvación, no es algo que mueva los fundamentos de la fe que creemos.
De manera que si alguien es cesacionista, o en mi manera personal soy continuista, pues hermanos, si yo o él estamos mal, los dos vamos a estar en el cielo y no pasa nada. Son inclinaciones, hermanos, simplemente detalles en la Biblia que unos creen de cierta manera y otros creen de otra. No por eso son nuestros enemigos o no por eso va a haber cierta prepotencia doctrinal hacia los cesacionistas o continuistas. Pero el problema, hermanos, del continuismo actual y de aquellos que creen en el bautismo y en el don de lenguas que sigue actual, el problema de esto es el neopentecostalismo. Caer a un extremo del continuismo ya se vuelve pecado. ¿Cuál es este extremo? Y el primero de ellos, y vuelvo a repetir, Cash Luna y todas las iglesias que lo siguen. Vemos tonterías como el vómito santo, vemos que los tumban, vemos que les pegan con el saco, que el agua ungida, tantas tonterías, tantas, y cuando hablan en lenguas es pura vana repetición, y lo dice Pablo en Corintios capítulo 14, son puras vanas repeticiones y no es una lengua en sí. Son simplemente cosas, teatro es lo que hacen, ridiculeces. ¿Cómo puedo saber entonces cómo se manifiesta el don de lenguas de una manera bíblica? Para eso tenemos Corintios capítulo 14, 1 Corintios. Y lo primero de todo, hermanos, es quien habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Corintios 14, 4. Número 1, el Espíritu Santo no va a venir a morar y ni se va a manifestar el don de lenguas ni el bautismo del Espíritu Santo en alguien que vive peor que los mundanos. ¿Por qué? Porque el vaso lo tiene lleno de carne y ahí el Espíritu Santo no va a llegar a manifestarse de esa manera. Es para edificación de quien lo está, de quien lo está recibiendo. Si usted dice que ha recibido el bautismo o que habla en lenguas, yo quiero preguntarle qué vida está viviendo, cómo está viviendo. Porque está viviendo en pecado, permítame dudar que esas lenguas que habla son de Dios. Discúlpeme, lo voy a dudar. La segunda pregunta que le voy a hacer, ¿cómo ha sido usted edificado en esas veces, en esas experiencias que ha tenido del don de lenguas? Porque cada vez, cuando llega ese bautismo y cuando llega esa experiencia del don de lenguas, nos hace crecer en nuestra santificación, en nuestra comunión con Dios. Hay un fruto visible cuando hemos experimentado ese don. Y todos aquellos y la mayoría de esas iglesias neopentecostales, vea su manera de vivir, no en la iglesia, allá afuera. Y voy a dudar bastante que esas lenguas sean de Dios. Número 2. Y antes de pasar al número 2, ¿cuál era el problema de Corintio? Que estaban viviendo de una manera carnal. Por eso Pablo los exhorta en Corintios 14. Están viviendo de una manera carnal y les escudriña sus lenguas que hablan. Véalo, compárelo con estos 120 que están orando y rogando durante 10 días cómo se manifiesta Dios. Punto número 2. Si no hay intérprete, calle la iglesia y habla a sí mismo y a Dios. 1 Corintios 14, 27 al 28. Si no hay intérprete, cuando alguien está experimentando ese don de lenguas, ese bautismo del Espíritu Santo, si alguien no hay un intérprete, que calle, no que lo reprenda, no que lo reprima, y ahorita lo vamos a ver, sino que hable para con él y Dios. Yo mismo, hermanos, por la gran misericordia de Dios, he experimentado lo que es el don de lenguas, el bautismo del Espíritu Santo. Y yo mismo he dudado muchas veces. He estado en duda, cesacionismo, continuismo, y si no estamos exagerando, que la música, que esto. Y gracias a Dios, siempre me ha permitido experimentar el don de lenguas cuando no hay música, cuando no hay nada de emocionalismo muy entrecomillado. Siempre han sido momentos, la mayoría, de silencio total y nada que ver. Y hubo una ocasión especial en donde después de que estaba tocando, bajé, me puse a orar y sentí la presencia hermosa de Dios. Empecé a hablar lenguas. ¿Y sabe cuántos en la iglesia lo notaron? Ninguno. Ahí mismo Dios me confirmó con su palabra: este es el don,
Este es el don de hablar en lenguas, con orden, y lo vamos a hacer más adelante, con orden. Si no hay intérprete, baja la voz y gózate, porque es para tu edificación personal entre tú y Dios. Y me gocé y nadie se dio cuenta, y no es necesario de hacer un escándalo, ni gritar, ni la risa santa, ni tantas tonterías. Es algo tan hermoso y tan personal entre Dios y en su gran misericordia nosotros, mis hermanos. Número 3, sí se puede controlar y se está completamente consciente. Primera de Corintios 14, del 32 al 33. Y quiero leer ese en específico, 32 y 33. Y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas, porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Como decía ahorita, cuando alguien está hablando en lenguas, cuando alguien está experimentando este don, este regalo por gracia, se puede controlar y está uno consciente. No es una cosa que uno esté inconsciente, ya cosas que a rato no se acuerde. No, cuando uno está experimentando el bautismo o el don de lenguas, se está completamente consciente. No es un show ni es nada, se está consciente y se puede controlar. No hay nada de que eso que me toma y me muevo y brinco y salto y sin patrón alguno, nomás por hacer show. No, se puede controlar y se está consciente del don de lenguas. Y lo vemos precisamente en Hechos. ¿Qué es lo que le dicen? ¿Cuál es la reacción de ciertas personas cuando están escuchando ese bautismo que está viendo, ese don de lenguas que está viendo en el aposento alto? ¿Qué es lo que dicen? Están borrachos. Están borrachos. Han bebido mosto, están borrachos. En 2:13, maestros burlándose decían que están llenos de mosto. Y Pedro se levanta y dice: no, unos de ellos, la mayoría los oían hablar en sus propias lenguas. Y luego dice Pedro, poniéndose en pie con los 11 hacia su voz, y habló diciéndoles: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd palabras, porque estos no están borrachos, mas vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día, siendo de mañana. No están borrachos. Ese es el don del Espíritu Santo, que se está consciente y se puede controlar. 1 Corintios 14, 39. No se debe de impedir el hablar en lenguas. Si le puedo dar algún referente de grandes predicadores que creen en el continuismo, uno de ellos es John Piper. Y él dice en su testimonio que le ha pedido varias veces a Dios que le permita este don. Y pues Dios se lo ha negado, Dios le ha dicho que no, porque le ha dado otros dones, entre ellos pues pastorear, todos los grandes dones que tiene él como siervo de Dios. Pero él mismo dice que ha visto otros hermanos y tiene otros hermanos con ese don y que es hermoso. Mi hermano, mi hermana, no lo reprima, no contrista al Espíritu Santo, no contrista al Espíritu Santo. Es una experiencia extraordinaria, sobrenatural de Dios, que Dios es Dios y Dios puede hablar como Él quiera, y entre ellos es el don de las lenguas. Goces, hermanos, y se siente esa presencia. Y no le estoy diciendo que esto pasa cada vez que pongo de rodillas, no, hermanos. Esto y otra cosa bien importante, todos los dones, incluyendo el don de lengua, se sostienen bajo la soberanía de Dios. Cuando Dios quiere que se manifieste ese don, cuando Dios quiere que se manifieste el don de sanidades o cualquier otro don, es cuando Dios quiere y no cuando nosotros queremos simplemente por querer. No, es Dios, el Espíritu Santo, que se mueve en situaciones especiales o momentos especiales. Y por último, era precisamente lo que está diciendo, todos los dones están bajo la soberanía de Dios. Hermanos, el gran problema ha sido el pentecostalismo. Ese ha sido el gran problema. Si usted siente esa presencia, hermano, obviamente va a venir pensamientos, que es lo que a mí viene, de no querer caer en esas tonterías que vemos el día de hoy, esas blasfemias que vemos el día de hoy. Pero hermano, si usted está viviendo de una vida, se esfuerza por santificarse,
ora cada día, está ayunando, está leyendo la Biblia, si usted alimenta su espíritu, ve en su vida evidencias del fruto del Espíritu Santo, hermano, muy probablemente esa presencia que está llenando ese vaso, que está por desbordar, pues ese es Dios, mi hermano. No tenga miedo. En una ocasión una joven se acercó, dijo, es que no sé si es de Dios o no es de Dios, pues, ¿cómo estás viviendo? Y estamos esforzándonos por vivir bien. Pues ese don, ese bautismo va a llegar en vasos limpios y que creen en ese bautismo y en ese don de lenguas. Hermanos, por otro lado, como les decía, no dejemos que las experiencias, el sentir de Dios o que Dios me dijo estén por encima o sustituyan a la palabra de Dios. Si ya caemos en cosas de que sentí, de que me dijo, de que tuve una visión no sé dónde, no estoy diciendo que esas cosas no las haga el día de hoy, Dios todavía las hace, pero en situaciones muy marcadas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no vemos todo lo que hacen los apóstoles, el sanar? ¿Por qué no lo vemos a la misma intensidad el día de hoy? Porque usted y yo ya tenemos esto. Ya tenemos la Biblia y el canon está cerrado ya. La guianza del Espíritu Santo, la palabra de Dios ya está, hermanos. De manera que esos sentires de Dios, y Dios me dijo, siempre deben de estar bajo la lupa de la palabra de Dios, alineadas bajo la palabra de Dios. Si usted me dice, sentí de Dios tal cosa y no va conforme a la Biblia, pues ese sentir de Dios, escudriñelo, porque no creo que sea un sentir de Dios. No pongamos las experiencias o busquemos las experiencias de una manera fanatista, de querer únicamente experiencias y nada de la palabra de Dios. Que no sustituya, hermanos, las experiencias extraordinarias, la palabra de Dios. Porque realmente, hermanos, y mi hermano pastor lo dijo durante mucho tiempo, realmente esas experiencias o ese don de lenguas, pues no siempre se sienten, hermano, y son una vez cuando Dios quiere. No es cada vez que doblo rodillas, no, hermanos. Y muchas veces, cada vez que doblamos rodillas, pues no se siente una gran presencia de Dios. Muchas de las veces es así, hermanos. Gócese de aquellas veces que doblamos rodillas y Dios deja en su gran misericordia sentir su presencia de esa manera tan especial como es el don de lenguas. Otra pregunta, hermanos, a añadir es si el bautismo del Espíritu Santo significa perfección en nosotros. Y no, hermanos. Todos ellos, Pedro, todos los apóstoles recibieron el bautismo del Espíritu Santo en ese momento, en Pentecostés. Y Pedro después se equivocó. Pedro después se equivoca, Pablo lo reprende. No es perfección el bautismo del Espíritu Santo. No es perfección de ahí en adelante. No, hermanos. No. De hecho, procure más estar lleno del Espíritu Santo que estar buscando tanto el don de hablar en lenguas. Y de hecho, en Corintios 14 nos lo dice Pablo: busquen mejor el don de profecía que edifica a los hermanos que el don de lenguas, que nos edificamos pues nomás quien está hablando y Dios. Entonces, hermanos, estas experiencias tan hermosas nosotros creemos que siguen vigentes, hermanos, al día de hoy. Versículo 14 y 15, eso que acabamos de ver, hermanos, es Pentecostés. Eso fue el momento de Pentecostés hermoso. Y ahora vemos en los versículos 14 y 15 y en adelante el efecto de Pentecostés en los apóstoles, específicamente en Pedro. ¿Qué vemos en él, hermanos? Después de estar huyendo, esconderse, negar a Cristo 3 veces, se levanta junto con los apóstoles delante de una gran multitud de personas y vemos un Pedro totalmente diferente, cambiado, lleno de convicción y fervor de espíritu. Sin duda, Pedro y los demás apóstoles vivieron una experiencia divina. Eso fue el bautismo del Espíritu Santo. No es simple palabrerío, como decía ahorita, ni alarido sin sentido. Hermanos, se pusieron de pie delante de una gran multitud cuando antes estaban escondidos. Y Pedro empezó a predicar
Y es la primer sermón o la primera predicación que está registrada en Hechos. Y fue de una manera tan ostentosa, tan hermosa, tan respaldada por Dios, que ahorita vamos a ver cuántos se convirtieron después de la predicación de Pedro, perdón. Ahora quiero que vea algo de la predicación. Fue amable, respetuosa, pero fue firme. Y esa tercera es la que se ha perdido el día de hoy en la gran mayoría del cristianismo actual, por caer en no lastimar a los demás, en no dañar el corazón de los demás, los sentimientos de los demás. Dejan de predicar con firmeza el evangelio de Dios. Porque Pedro se llenó de convicción y de fervor del Espíritu Santo. Ya le importó poco quién lo veía, ya le importó poco el miedo que tenía Pedro, quedó atrás, hermanos. Ese temor que tenía Pedro ya no estaba, y había algo en él. Ese fuego del Espíritu Santo estaba en él, avivado, hermanos, de una manera extraordinaria, que se paró, le importó poco y empezó a predicar el evangelio a todos los fariseos y personas que estaban ahí. Ese fervor, hermanos, esa convicción, esa seguridad del evangelio, hermanos, ese poder lo da el bautismo del Espíritu Santo. Ese poder, ese fervor, esa convicción es el fuego, es la llenura del Espíritu Santo, mis hermanos. Busquemos esa convicción, mis hermanos. Busquemos ese fervor, esa seguridad del evangelio, de que estamos en la verdad, de que Cristo viene, de que Cristo está con nosotros y no se ha ido y está conmigo, aunque se vea todo oscuro, aunque hay en valle de sombra de muerte, ahí está mi Señor. Y esa convicción es la que muchas veces nos falta, mis hermanos. Busquemos esa convicción, llenémonos del Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué pasa en Pedro? A partir del bautismo del Espíritu Santo, sus mentes junto con los apóstoles son iluminadas, hermanos. ¿Por qué? Tenemos como ejemplo Lucas 18:34. Jesús, en este versículo, Jesús anuncia su muerte y resurrección, mas los apóstoles no entendieron lo que Jesús trataba de decirles. Fíjense lo que dice: pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Eso es un ejemplo de varios que vienen en los evangelios. Varias veces los apóstoles, los discípulos, no entendieron aquellas palabras que Jesús les hablaba. No las entendieron. Pero después de Pentecostés, después de ese bautismo del Espíritu Santo, vemos a un Pedro citando al profeta Joel, citando tres porciones del Antiguo Testamento, y entre ellos Salmo 16, Salmo 110 y Segunda de Samuel. De donde de repente ese es la iluminación que viene de la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Ellos no sabían qué era eso, no lo habían experimentado antes de Cristo, no lo habían experimentado cuando estaban con Cristo. Y Cristo asciende, pero el Espíritu Santo desciende. ¿Y de qué manera? Iluminándolos en la palabra. ¿Qué pasa, hermanos? Porque muchas veces he escuchado: es que no entiendo, y es que es muy difícil. Hay textos difíciles, hay porciones difíciles de interpretación, pero si batallamos por entender las verdades esenciales del evangelio, y si es salvo usted, busque la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a iluminar en aquellos versículos difíciles, aún los versículos difíciles de entender, y en aquellos versículos que son esenciales para el evangelio. Y que vemos en Pedro, en su predicación, todo lo dirigió hacia Cristo, hermanos. Un Pedro, hermanos, que pues era pescador, no era docto de la palabra de Dios, no era un escriba, un fariseo que tenían gran conocimiento de la palabra de Dios. Posiblemente había escuchado y posiblemente había leído, muy posiblemente sí. Y en ese momento el Espíritu Santo lo iluminó con esas porciones para predicar en ese preciso momento, hermanos. Y la predicación de Pedro se centró en lo mismo que se centra todo el libro de Hechos: Jesús es el Mesías. Jesús es el único medio de salvación. ¿Qué les empieza a decir Pedro? Primero, estamos en los posteros días. Con el profeta Joel les empieza a decir eso.
les habla de los posteros días, que Dios ha sido bueno y paciente, mas Dios es santo y es justo. ¿Qué les dice Pedro en su predicación? Que Jesús, y quiero que veamos eso, varones israelitas, el versículo 22, huid de estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Fíjense muy bien. Por cuestiones de tiempo no vamos a hacer una exégesis de profeta Joel, de los versículos que cita en el Antiguo Testamento, pero sí quiero exponer lo esencial de esta predicación de Pedro. Y quiero que primero, hermanos, recuerde, estamos en los posteros días. Estamos en los últimos días. Si en ese momento Pedro se paró a decir eso, ahora más. Esos postreros días han empezado desde Pentecostés. Estamos más cercanos al regreso de Cristo. Y especialmente para ti que estás lejos de Cristo, sabes de Jesús de Nazaret. Fíjate lo que dice Pedro. Estas palabras, Jesús de Nazaret, varón aprobado. Posiblemente has visto las maravillas de Dios. Has visto las maravillas y los milagros inclusive de Dios. Has visto el milagro más grande tal vez en tu familia. ¿Cuál es el milagro más grande? La experiencia más sobrenatural que podemos ver hoy en día son esos corazones convertidos, transformados por el poder del Espíritu Santo, que antes no querían nada con Dios y ahora viven y aman a Dios. Has visto y sabes y conoces. Pero este Jesús fue entregado por determinado consejo y providencia de Dios. Jesús, y ese fue el plan de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. Y ese fue el plan de Dios desde el principio. Jehová quiso quebrantarlo. No nomás Dios conoció que le iban a matar a su hijo. No, ese fue el plan desde el principio. Pero que ese fuera el plan no nos excluye de responsabilidad. Fíjense lo que dice Pedro. Se lo dice a los que estaban ahí. Prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. ¿Cuántas veces has escuchado el Evangelio? ¿Cuántas veces se te ha hablado de Cristo? ¿Y cómo hemos respondido? ¿Cómo ha respondido a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo? Esto es Isaías 53. Sin atractivo verlo hemos. Sin atractivo alguno, sin hermosura verlo hemos, mas sin atractivo para que lo deseemos. Es el corazón de muchos. Después Pedro defiende y demuestra la resurrección de Cristo y expone cómo ellos mismos fueron testigos de su resurrección, de la resurrección de Cristo. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. A este, fíjense cómo lo dice Pedro, a este que ustedes crucificaron. Ahí está la responsabilidad. Y todos y cada uno de nosotros tenemos responsabilidad por nuestro pecado. Nadie es víctima, no existe eso. Nadie es víctima, todos somos responsables de las decisiones y los pecados que hemos hecho, que hemos cometido. Versículo 37 y 38. Muchos han escuchado el Evangelio. Probablemente tú lo has escuchado muchas veces, pero más bien pídele a Dios que tu reacción sea la misma reacción de un grupo pequeño de ellos que están escuchando. Versículo 37 al 38. Y entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué haremos antes de estar buscando de la salvación?
La diferencia más grande entre el cristianismo y todas las demás religiones es que el perdón de Dios, la salvación, no podemos hacer absolutamente nada nosotros para obtenerla. Es un don de Dios. Si no sientes arrepentimiento, pídele a Dios que te dé el mismo corazón que les dio a ellos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Ellos se dieron cuenta que Jesús era el Mesías y que habían pecado y que ellos eran responsables de su pecado. Y ahora su corazón es: ¿qué haremos? ¿Qué les dice Pedro? No es hacer obras. No es irte de rodillas. No es arreglar el asunto con mi mamá. No. Primero, busca el arrepentimiento. Busca arrepentirte. Y si no sientes arrepentimiento, pídele a Dios que sentir arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, de Jesucristo. Si decimos que nos hemos arrepentido y no queremos bautizarnos, escudriñe. Para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, y seréis salvos. Pero arrepentíos. Y ese arrepentimiento no es remordimiento. Significa, el arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de vida en 180 grados. Y eso únicamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Hermanos, la obra más extraordinaria que usted y yo vamos a ver, aun y cuando Dios se presentare con un milagro asombroso, el milagro más asombroso, aparte de la venida de nuestro Señor Jesucristo encarnándose, es como Dios quiso cambiar este corazón podrido y cochino, y como un día puso en nuestro corazón ese: ¿qué hago, Señor? ¿Qué puedo hacer? Hermanos, gócese, porque cada vez que peca se arrepiente. Sí, gócese de eso. Gócese que si peca hay arrepentimiento usted, gócese. ¿Va a haber castigo? Claro que sí. ¿Va a haber disciplina? Claro que sí. Pero si hay arrepentimiento, qué bueno, hermanos. Es una gran señal de salvación. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Número 1, ¿para quién es la promesa? Para ustedes, los que estaban oyendo en ese momento, para sus hijos y para todos los que están lejos. No importa cómo es pecado. No importa, inclusive nosotros mismos, hermanos, que somos perdonados. Muchos caímos de diferentes maneras. Y sin importar cómo caímos, sin importar cómo pecamos, si vamos a Él en arrepentimiento, Cristo, y todos nosotros lo hemos experimentado, nos ha perdonado. Si tus pecados fueren tan rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la blanca lana. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo en la cruz. Versículo 40. Y en otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y yo te invito a eso mismo. Busca salvación de esta perversa, de esta torcida generación. Si volteamos atrás de la historia, jamás hubiéramos imaginado el homosexualismo, jamás hubiéramos imaginado la adopción entre homosexuales, jamás hubiéramos imaginado tantas tonterías. Estamos llegando ya al nivel de no estamos llegando, hemos llegado al nivel de Sodoma y Gomorra a nivel mundial. Véalo, mis hermanos jóvenes que siguen lejos de Cristo. Escudriña, pídele a Dios, porque esta generación es perversa, es torcida de mente. No hay nada de provecho. Versículo 41 al 47, ¿qué es lo que vemos? Versículo 41. Aquí, hermanos, ya brincamos un tercer punto. El efecto de Pentecostés en la iglesia. Este fue el efecto de Pentecostés en Pablo y en los apóstoles, en Pedro y en los apóstoles. Una convicción, una llenura del Espíritu Santo, una iluminación de su mente, de todo lo que Cristo les había predicado. Una predicación llena de respaldo del Espíritu Santo.
Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Seguido de la predicación de Pedro con ese poder del Espíritu Santo, fueron convertidos como 3,000 personas. Hermanos, obviamente esa cantidad no la vemos hoy en día. La iglesia estaba en un campo tan fértil, estaba empezando, había falta de predicar el evangelio en tantos lugares, en tantas personas, y conforme más nos acercamos al regreso de Cristo, pues ese número de personas que faltan por ser salvas se va haciendo pequeño, ese grupo escogido de Dios. Pero hermanos, que cada vez que salgamos a llevar el evangelio, que Dios nos ayude y el Espíritu Santo nos ayude a predicar de tal manera que los corazones sean compungidos, que los corazones cambien y se entreguen a Cristo. Fueron convertidos como 3,000 personas. Yo no sé qué habrá sido eso, yo no sé qué debió haber sido algo extraordinario, una manifestación extraordinaria, un momento tan hermoso, pero gracias a Dios que no somos tan ajenos a eso, porque cada uno de nosotros lo hemos experimentado, tanto nosotros mismos y como lo hemos visto en otras personas. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, en esto debemos perseverar, en el estudio de la palabra de Dios, en la comunión. ¿Cómo, hermano? Pues sí, aún en esta situación, en la comunión, en el partimiento del pan, aunque no lo podemos hacer ahorita físicamente y vendrá tiempo, primeramente Dios, que lo podamos hacer otra vez y nos podamos sentar a la mesa todos juntos como hermanos. Vendrá ese tiempo, pero perseverar en la oración también. Del 44 al 45 vemos que tenían todo en común. Estaban dispuestos a usar sus posesiones, hermanos, sus propias posesiones materiales, en cualquier momento, si algún hermano estaba en necesidad. Tenían en común todas las cosas. Dice ahí el 44 y 45. Repartíanlas a todos como cada uno había de menester. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Primeramente, el amor al prójimo antes de los de allá afuera son los de casa. Y qué gran ejemplo nos da la primera iglesia. Cada vez que algún hermano estaba necesitado, alguien que podía, estaba dentro de su capacidad, ayudaba a ese hermano a sustituir esa necesidad, a suplir esa necesidad. 46 y 47 dice que estaban perseverando unánimes cada día en el templo. Hermanos, ¿cómo saber qué comunión fraternal? ¿Cómo podemos saber, hermanos, que la comunión fraternal que estamos teniendo es la correcta? ¿Cómo es que ellos lograron esa comunión fraternal tan hermosa? ¿Cómo es que en tan poco tiempo tal vez lograron una comunión que vendían hasta sus propias posesiones por suplir la necesidad del hermano? Todos ellos, hermanos, no tenían la mirada puesta principalmente en el hermano o la hermana. No, la mirada estaba puesta en Cristo. La mirada estaba puesta en el sacrificio de Cristo, en lo que Cristo nos mandó a hacer, en cómo agradarle a Él. Eso es, hermanos, la comunión fraternal que debemos de buscar y tener, hermanos, es con sencillez de corazón, unánimes, juntos con alegría y alabando a Dios. Y solo se logra con los ojos puestos en Cristo. Sencillez de corazón, unánimes, juntos con alegría y sobre todo alabando a Dios. Versículo 47 para terminar. Y el Señor añadía
cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Espíritu Santo. Una vez vi un libro, el cual el título era El pastor inadvertido. ¿Sabe cuál es ese pastor inadvertido? Pastor con P mayúscula. El Espíritu Santo. Él es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos cada día. Él es el pastor, hermanos, que está con nosotros cada día. Este pasaje quiero que lo tome no nomás viendo la soberanía de Dios en aquellos que han de ser salvos y en aquellos que no, sino que sea de confianza, hermanos. Tenemos un pastor que está al cuidado de su iglesia todos los días. Todos los días, hermanos. Gocémonos, hermanos, y disfrutemos de esa presencia del Espíritu Santo. Hermano, no deje de buscar la llenura. No deje de avivar ese fuego, hermanos. No deje de estar buscando esa llenura. Hermano, sería hermoso que regresando de esta pandemia y podamos otra vez estar juntos todos. Sería hermoso que ese día, ese primer domingo, Dios se manifestara de cierta manera como ese día en Pentecostés. Dios lo puede hacer, Dios es soberano, Dios hace lo que Él quiere como Él quiere. Pero para lograr eso, cada uno de nosotros, de manera individual pero al mismo tiempo unánime, debemos estar buscando la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, no se le olvide que creemos en el bautismo del Espíritu Santo. No se le olvide de buscar ese bautismo, porque ese bautismo es el sello de Dios a los suyos, hermano. Que no podemos asegurar que si lo tiene o no lo tiene salvo, que el que lo tiene es salvo y que no lo tiene no es salvo. No lo podemos asegurar así de esa manera. Pero sí es un sello de parte de Dios. Es un sello de confirmación, la firma del autor sobre la obra. Hermano, busque, no deje de buscar ese bautismo. Pero no pida tanto, Señor, te pido por el don de lenguas, te pido por el bautismo. No, pida por llenura, hermanos, y el bautismo va a llegar. Santifíquese y el bautismo va a llegar. El don de lenguas va a llegar. Dios los bendiga, hermanos. Esforcémonos y Cristo viene pronto, hermanos. Dios los bendiga.